Buenas tardes a todos y buen provecho. Parece que la aplicación esta que estoy utilizando para los live me está jugando chiquistar. Parece que necesita un update o algo porque se cae. Bueno, para los que estaban conectados y para los que se van a conectar ahora, resumen, este live tiene que ver con una nota aclaratoria a una amiga que muchos de ustedes conocen, que hizo un video ayer en su página hablando del verano del 19, etcétera, etcétera, y de la renuncia de Ricardo Rosselló. Anyway, lo que estaba diciendo era que yo coincido completamente en lo que ella estaba diciendo de lo de la extrema izquierda y la hipocresía de la extrema izquierda, de personajes como el Molusco y Ricky Martin y toda esta gente. Pero tengo que diferir cuando ella dice que Wanda Vázquez tiene de su gobierno y que con Wanda Vázquez estamos peor que cuando estaba Ricky. Miren, gente, cuando yo comparo las administraciones de Ricky Rosselló y Wanda Vázquez, a mí lo que me viene a la mente, como les dije en el video anterior, era las relaciones de Washington con el gobierno de Puerto Rico. El huracán María fue en el 2017. El presidente Trump invitó a Ricardo Rosselló a la Casa Blanca y le dio trato casi de jefe de Estado. Lo sentó a su derecha en la oficina oval y le dijo delante de todo el mundo, y cuando digo el mundo lo digo de forma literal porque fue frente a la prensa nacional, que ustedes saben que la prensa nacional tiene cobertura mundial, que él iba a ayudar a Puerto Rico y que iba a hacer todo lo posible para que Puerto Rico pudiera recuperarse el azote del huracán María. No solo eso, Trump viene a Puerto Rico, viene a la isla, nuevamente se reúne con Rosselló y lo sienta al lado de él, al lado suyo, a su derecha. Y nuevamente Trump se compromete con Puerto Rico. ¿Saben qué? Todo eso Ricardo Rosselló lo echó al zafacón cuando se puso a hacerle campaña a los demócratas en las elecciones de medio término. Sin mencionar que las agencias federales de ley y orden empezaron a investigar la corrupción en algunas agencias como ACES y el Departamento de Educación y todo esto, lo que desembocó en los arrestos de Julia Kelleher y las otras personas que fueron arrestadas el año pasado. Y todo eso provocó que 2 años Puerto Rico tuviera los fondos federales aguantados con restricciones. A mí no se me olvida que en el año 2017, a finales del 2017, el gobierno de los Estados Unidos, el Congreso principalmente, estaba debatiendo la reforma contributiva federal. Y Donald Trump, cuando legisla y somete al Congreso la reforma contributiva federal, propone incluir a Puerto Rico en la reforma contributiva federal como jurisdicción doméstica, lo cual nos iba a convertir técnicamente en un territorio incorporado y nos iba a poner ya en vía express hacia la estadidad. Porque ustedes saben que todo territorio, antes de ser admitido a la Unión, tiene que ser incorporado y demostrarle a los miembros de la Unión, que son los estados, que ese territorio puede cumplir con los deberes que conlleva ser parte de la Unión. Por eso el territorio incorporado es tan importante para lograr la estadidad, porque es el paso previo. Y Donald Trump le ofreció a Puerto Rico, o mejor dicho, a Ricardo Rosselló, a su gobierno, el territorio incorporado, para que Puerto Rico fuera una jurisdicción doméstica. Jennifer González estaba de acuerdo con la propuesta de Trump. Y ella dijo que sí. Y ella abogó por eso en el Congreso. Y aquí en Puerto Rico. Eso se lo tengo que dar a Jennifer. Lo tengo que reconocerlo. Pero Ricardo Rosselló se fue a Washington con Alejandro García Padilla
y con Aníbal Acevedo Vilá a cabildear en contra de que Puerto Rico fuera incluido en la reforma contributiva federal como una jurisdicción doméstica. Algo que es completamente contradictorio a la máxima potencia con el ideal estadista. Y no lo digo yo. Los datos están allí en las noticias. Las fotos están allí para récord. Y ahí fue cuando yo empecé a desilusionarme con Ricardo Rosselló. Porque en el 2016, yo creí de forma genuina que Ricardo Rosselló era mejor candidato que Pedro Pierluisi. Y muchos de ustedes que hoy están con Pedro Pierluisi, ustedes también lo creyeron porque votaron por Ricardo Rosselló. Por eso ganó la primaria y eventualmente la gobernación. Sin embargo, cuando empezó a tomar decisiones contrarias al ideal estadista, yo empecé a decepcionarme. Y Puerto Rico sufrió mucho cuando Ricardo Rosselló decidió jugar a la política nacional como demócrata y se olvidó que era el gobernador de Puerto Rico. Porque hizo un mal cálculo político y fue que le cogió miedo a los 15 minutos de fama que los demócratas le dieron a la comunista de San Juan, Carmen Yulín Cruz. Hizo un mal cálculo político. Empezó muy bien, comportándose como un como un hombre de Estado, estableciendo unas excelentes relaciones con el presidente Donald Trump, siendo Trump republicano y él demócrata. Y empezó muy bien. Trump lo invitó a la Casa Blanca. Luego, Trump vino a Puerto Rico y compartió con Rosselló, se comprometió con ayudar a Puerto Rico. Rosselló lo trató cordialmente, excelente. Y ahí íbamos muy bien. Hasta que los demócratas empezaron a darle el media tour a Yulín y Ricardo Rosselló se asustó. Porque pensó que en el 2020 Yulín iba a ser su retadora y que los demócratas le iban a financiar la campaña y que la cobertura mediática que le estaban dando los enemigos de Trump en Estados Unidos a Yulín para politiquear allá, pensó que eso la iba a llevar a ella a la gobernación y a él a la derrota. ¿Y qué hizo? Se despojó de su figura de hombre de Estado y se convirtió en un político más. Y eso dañó las relaciones de Puerto Rico con el gobierno federal, las puso por el piso, sin mencionar la corrupción en algunas agencias. Que ojo, yo no estoy diciendo que es culpa de Ricardo Rosselló, porque el gobernador no corre el gobierno completamente, el gobierno lo corren los jefes de agencia, el gobernador lo que hace es dictar política pública, eso es todo. Quien la aplica son los jefes de las agencias. Pero todo ese tipo de cosas y acontecimientos laceraron la imagen de Puerto Rico ante la Casa Blanca y ante el Senado Federal. Y Puerto Rico sufrió muchísimo, donde en la peor crisis de la historia, en los últimos 100 años, económica sumada a la recuperación luego de un fenómeno natural de la magnitud del huracán María, Puerto Rico no estaba recibiendo fondos federales. Porque el gobernador fue tan inepto que se paró frente a una cámara de CNN y le dijo que le iba a meter un puño al presidente en la boca. Mal cálculo político. Resultado de la inexperiencia, señores, y de la inmadurez. De la inexperiencia y de la inmadurez. Por eso yo tengo que diferir con mi amiga de que Wanda Vázquez tiene un desgobierno y que con Ricky estábamos mejor. Otro punto en el que yo también difiero es en el asunto de la renuncia.
Ella dice que la Constitución de Puerto Rico fue violentada y que se derrocó un gobernador electo y todo el asunto. Miren, sí, gobernador democráticamente electo. Estamos de acuerdo en eso. Pero la renuncia no fue inconstitucional. Las protestas no fueron inconstitucionales, las que fueron pacíficas. Ahora, las que fueron violentas, convocadas por los encapuchados estos comunistas que se creen que pueden traer la independencia por detrás de la cocina. Es así. Y la policía de Puerto Rico actuó correctamente al combatir esas protestas que se daban principalmente tarde en la noche en la calle Fortaleza. Y la policía actuó muy bien, porque el trabajo de la policía de Puerto Rico, y mis bendiciones a todos los que visten el uniforme de la policía de Puerto Rico y que dejan el pellejo por mantenernos seguros, es mantener la ley y el orden. Ese es el deber de toda agencia de seguridad en un territorio, en un país, en un estado. Pero las protestas que fueron pacíficas no fueron inconstitucionales. Aun si fueron convocadas de forma hipócrita e inmoral, no fueron inconstitucionales. Y si esas protestas desembocaron en que ciertos líderes del Partido Nuevo Progresista en la Asamblea Legislativa se asustaran y le retiraran el apoyo a Ricardo Rosselló, eso no convierte la renuncia de Ricardo Rosselló en un derrocamiento. Porque a Ricardo Rosselló nadie le puso una pistola en la cabeza para que él renunciara. No solamente renunció libre y voluntariamente, sino que él escogió el día y la hora de su salida. La escogió él. No fue el Senado, ni fue la Cámara, ni fueron los alcaldes, ni fue el directorio del PNP. Fue él, solamente él. Él escogió el día y la hora de su salida. Y él escogió que fuera 2 de agosto a las 5 de la tarde. Eso lo dijo él. Por ende, la salida de Rosselló no fue inconstitucional. Inconstitucional fue el juramento de Pierluisi, el 2 de agosto. Y eso no lo digo yo, lo dice el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Senado versus Pedro Pierluisi, donde el Tribunal Supremo falló de forma unánime, 9-0, de que eso sí fue inconstitucional. Pero decir que Wanda Vázquez tiene que renunciar a su candidatura, como dijo esta amiga, a la que vuelvo y repito, la respeto y le tengo un cariño muy grande. ¿Renunciar por qué? Porque tiene un referido al FEI. Oiga, un referido al FEI no implica una acusación criminal. Una acusación criminal es cuando a ti te radican cargos criminales ante un tribunal de justicia. Cargos criminales donde los jueces determinan si hay causa para arresto y todo eso. Pero un referido al FEI para una investigación no es una acusación. Acusación criminal era lo de Acevedo Vilá en el 2008, cuando la Fiscalía Federal le radicó 24 cargos federales y Aníbal Acevedo Vilá se tuvo que entregar en el Tribunal Federal en Chaldón. Porque él se fue a entregar para no salir esposado de Fortaleza. Por eso fue que él se entregó. Y la misma entonces fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez lo dijo claramente. Por deferencia al cargo que ocupa como gobernador de Puerto Rico, le vamos a dar hasta las 3 de la tarde para que se entregue. Yo recuerdo la conferencia de prensa perfectamente en marzo del 2008. Pero decir que tiene que renunciar a su aspiración por un referido al FEI va contrario a todo lo mismo que estamos hablando de Ricardo Rosselló, de que él no tenía que renunciar porque no. Decir que ella tiene que renunciar a su candidatura porque por un referido al FEI es como decir, sería entonces una contradicción cuando queremos decir que Ricardo Rosselló no tenía que renunciar porque no tenía acusación criminal.
Miren, eso es verdad. Ricardo Rosselló hasta el día de hoy no lo han acusado de nada. Y en el chat hasta el momento no se ha encontrado delito alguno porque nadie de los que estaban allí ha sido arrestado. Pero sí hay una investigación federal en curso por un detallito en una paginita del chat. Y eso tengo que decirlo porque es cierto. Y eso está público. Y por eso hay personas que no pueden hablar. Pero un referido al FEI no es una acusación criminal. Es un fiscal que está investigando, que va a determinar dentro de 90 días máximo si hay causa para radicar cargos o no. ¿Cuál fue el error de Ricardo Rosselló? ¿Renunciar? ¿Se acobardó? Que los motivos, que hayan motivos como que él, su familia, etcétera, etcétera, eso yo lo puedo entender. Y se la doy. Él tiene hijos, tiene esposa. Y yo puedo entender eso. Pero no confió en la protección de su escolta y no confió en la policía de Puerto Rico, porque él lo que tenía era que aguantar y someterse al residenciamiento si eventualmente la Cámara de Representantes lo acusaba y lo impugnaba y lo sometía a un juicio político. Pero a él no lo iban a matar. Se dio a una presión política de parte de líderes de su propio partido. Presión política que él pudo haber combatido sometiéndose al residenciamiento. Residenciamiento del cual muy probablemente iba a salir airoso. Pero ¿saben qué? Decir que estamos peor es demagogia. Demagogia. Porque busquen los artículos noticiosos del 2019 cuando el secretario de Educación, Eligio Hernández, tuvo que decirle al pueblo de Puerto Rico que la agencia que él dirige, el Departamento de Educación, tenía que correr con fondos estatales que sobraban en caja porque el gobierno federal no iba a asignar ni un solo centavo en fondos hasta que no se asignara un síndico, porque no había confianza en las instituciones estatales. Los artículos noticiosos con miembros del Congreso molestos con el secretario de la Vivienda Federal, Ben Carson, porque el gobierno federal, debido a falta de confianza en nuestras instituciones y en la administración de aquel entonces, no estaban desembolsando los fondos necesarios para reconstruir las viviendas. Lo mismo con FEMA. Confianza que la había al principio, porque la ayuda que FEMA envió a Puerto Rico luego de María fue 3 veces mayor que la que Pedro Rosselló recibió en 1998 bajo la administración de Bill Clinton, cuando ocurrió el paso del huracán Georges. Y los datos están ahí. Pero por culpa de nosotros mismos, la confianza se laceró y se aguantaron los fondos. Y cuando ocurrió el cambio de gobierno, que llega entonces la secretaria de Justicia a la gobernación, lo primero que esa señora tuvo que hacer para no tener el desbarajuste que heredó fue viajar a Washington a recuperar la confianza de las autoridades federales que no confiaban en nosotros.
y la imagen del puertorriqueño en el piso, porque la prensa bombardeó, la prensa nacional bombardeó sus portadas con noticias que eran negativas, pero que nos las buscamos nosotros mismos. Por eso que decir que estamos peor ahora es una contradicción total. Porque Casa Blanca y la administración Trump sí nos siguen vigilando. Por eso está el almirante Peter Brown ahí como enlace entre la Casa Blanca y el gobierno de Puerto Rico. Enlace que no había antes de esta señora llegar. Porque la comunicación entre el gobierno de Puerto Rico y la Casa Blanca se fastidió completamente cuando Ricardo Rosselló prefirió jugar al juego demócrata y no comportarse como hombre de Estado como estaba haciendo al principio. Ustedes saben, ustedes han escuchado el nombre de Rick Scott, que era el gobernador de la Florida cuando ocurrió el huracán María. Ahora Rick Scott es senador por la Florida en el Senado Federal. Y Rick Scott vino a Puerto Rico un sinnúmero de veces luego de María. Todas las semanas Rick Scott venía a la isla, y eso es cierto, y los datos están ahí. Y fue el político de la nación que más ayudó a Puerto Rico luego, ¿verdad?, por debajo del presidente y la administración federal. Ayudó tanto a Puerto Rico que como gobernador de la Florida permitió que los estudiantes de escuela intermedia, superior y elemental de Puerto Rico pudieran irse a la Florida a estudiar gratis en las escuelas públicas de Florida sin ser residentes del estado para no perder su año académico. Lo mismo lo hizo con los estudiantes universitarios, que les permitió irse a la Florida a estudiar en las universidades públicas de Florida a precio del crédito de residente del estado cuando no eran residentes del estado. ¿Y qué hizo Rosselló en el 2018 cuando Rick Scott aspiró al Senado? ¿Le hizo campaña en contra? Apoyando a Bill Nelson, que eventualmente fue derrotado y Rick Scott ganó. Y aún así, con Rick Scott ya juramentado como senador en enero del 2019, que Rosselló todavía era el gobernador de Puerto Rico, Rick Scott siguió viniendo aquí y siguió reuniéndose con Rosselló y ayudando a Puerto Rico desde el Senado Federal, abogando por los puertorriqueños, cuando los 3 millones de puertorriqueños que vivimos en esta isla no somos sus constituyentes. Porque los constituyentes de él son los que viven en Florida, que son los que votan por él y los que pagan impuestos allá, no aquí. Y aún sabiendo que Ricardo Rosselló fue a Florida a hacer campaña en contra de él no tuvo ningún problema y siguió comportándose como un caballero y siguió viniendo aquí y ayudando y abogando en el Senado Federal por nosotros. Pero eso la Casa Blanca lo observó también. Y vieron que no era una persona digna de confianza. Y aguantaron todo. A mí no se me olvida la gira que Ricardo Rosselló hizo en Pensilvania. Fue a Nueva York, fue a varios estados a hacer campaña por candidatos demócratas. Estaba en todos sus derechos, fantástico. Pero ir a la Florida, hacerle campaña en contra a los que sin ninguna obligación nos ayudaron a nosotros, a los mismos candidatos que los políticos del Partido Popular estaban endosando, eso laceró la confianza de todos los líderes en el gobierno federal. Y a mí tampoco se me olvida, y esto no tiene que ver más bien con el asunto de la política federal, y ya estoy por terminar. Algo un detalle bien pequeño, que es la famosa ley de armas. Yo recuerdo
cuando la ley de armas se propuso por primera vez en este cuatrenio, que fue en el 2017. Y todo ese tiempo, hasta el 2019, estuvo en debate en la Asamblea Legislativa. Lo viraban para atrás, le hacían 500 enmiendas, pero algo siempre fue firme en ese tema de la ley de armas. Y fue que Ricardo Rosselló en todo momento dijo que él nunca iba a firmar cualquier legislación que flexibilizara el acceso de armas a gente civil. Aún con un Puerto Rico inundado de criminalidad, donde la mayor parte de los crímenes se daban gracias a que el ciudadano no tenía cómo defenderse. A mí no se me olvida la noticia que salió en Guayama de un individuo que fue a asaltar una panadería con una piedra. Una cosa tan estúpida como una piedra. Y sin embargo, hoy, en el 2020, gracias a la nueva ley de armas, la ley 168, conocida como la ley de armas de Puerto Rico del 2020, cualquier ciudadano, particularmente mujeres, pueden tramitar una licencia de armas sin la necesidad de pagar las cantidades enormes de dinero que se pagaban con la ley anterior y sin tener que pasar por los procesos burocráticos que habían antes. Y lo único que tenemos que hacer es preguntarle a Codepola y a las organizaciones que se encargan a tramitar licencias de armas para que ustedes vean las miles de personas, muchas de ellas mujeres, que gracias a esa ley firmada en diciembre de esa nueva ley firmada por Wanda Vázquez en diciembre del 2019, hoy los puertorriqueños tienen mayor acceso a defenderse. No hemos visto los resultados porque gracias a la pandemia del COVID-19, pues las restricciones gubernamentales de toques de queda y lockdowns y todo eso ha mermado la criminalidad a la fuerza, porque hay menos gente en la calle y negocios y comercios cerrados. Pero usted imagínese que no hay pandemia y compare el Puerto Rico de ahora con el Puerto Rico de antes, y usted me va a decir si estamos bien o estamos mal. Esos son los hechos. Y el último punto es el tema del chat. Yo coincido con ella en que el chat estaba lleno de inmadurez y de inexperiencia, y que un chat no era motivo para una renuncia. Estoy de acuerdo con eso. Estoy en desacuerdo y de acuerdo al mismo tiempo cuando ella dice no, que el chat era privado, que el chat fue alterado. Bueno, eso de si el chat fue alterado o no, eso nunca lo vamos a saber, porque fue el mismo Ricardo Rosselló el que cerró esa puerta cuando admitió que el chat era verdad. Si Ricardo Rosselló hubiese dicho que eso había sido alterado, como lo hubiese hecho un político de la vieja guardia, entonces estaríamos dudando de la veracidad del chat. Pero cuando Ricardo Rosselló pide perdón por lo que aparece en el chat, ya él cerró la puerta de dudar si el chat era cierto o no, porque él pidió perdón, lo reconoció. Total inexperiencia e inmadurez. Y para gobernar se necesita madurez. Y fuerza de carácter, sobre todo. Así que en ese aspecto yo tengo que diferir con mi querida amiga, que igual repito, muchos de ustedes la conocen, pero no voy a mencionar el nombre de ella porque la quiero y la respeto, y el punto de este live no era traer controversia, era simplemente dar una opinión.
y aclara unos puntos. Analice cómo están las relaciones de Puerto Rico con Washington hoy. Y se me olvidó un punto bien importante. Y fue la credibilidad y las posibilidades de triunfo del Partido Nuevo Progresista. Porque por culpa de la decisión de Rosselló en el 2017 de cabildear en contra de la jurisdicción doméstica y del territorio incorporado junto a Acevedo Vilá y a García Padilla, un montón de republicanos estuvieron dispuestos hasta de desafiliarse del PNP y empezaron a surgir grupitos como la Alianza Estadista y ideas como que si fundar un partido republicano estadista y movimientos estadistas fuera del PNP porque estaban molestos porque se sintieron traicionados por Ricky. Y luego llega el chat y eso acaba de hundir al partido. Y hace exactamente 12 meses el Partido Nuevo Progresista no ganaba ni siquiera las cámaras legislativas. Para esta misma fecha, hace 12 meses, el PNP cogía la pela del siglo. Y es increíble que en la crisis política más grande en la historia del PNP, ese partido todavía a estas alturas tenga posibilidad de triunfo. Y eso no fue gracias a Ricky, porque Ricky fue que lo entejó. Ahí yo tengo que darle crédito a Rivera Chats, porque él fue el que tomó la presidencia del partido en ese momento, y él empezó a hacer reuniones regionales para reorganizar el partido, reorganizar el equipo electoral del partido, y todo eso. Limpiar la casa en la Comisión Estatal de Elecciones, que es lo que había era un desbarajuste. Y ese crédito se lo tengo que dar a Rivera Chats, porque él tiene conocimiento en asuntos electorales, porque fue comisionado electoral y fue secretario general del partido, todo eso. Pero Rivera Chats no hubiese podido regresarle las posibilidades de triunfo al PNP, jamás y nunca, si en Fortaleza no se hubiesen tomado las decisiones que se han tomado. A ustedes se les olvida cuáles eran los titulares de la prensa desde agosto hasta diciembre del 2019. La prensa hablaba maravillas de Wanda Vázquez. Hasta los mismos populares, con algunas excepciones, decían que Puerto Rico se estaba reconstruyendo hasta que se convirtió en candidata. Cuando se convirtió en candidata en diciembre, ahí el cartel de los medios empezó a darle fuete. Pero díganme ustedes, volviendo al tema de Rivera Chats, ¿qué persona toma la presidencia de un partido destruido y desmoralizado luego de la crisis más grande en su historia? Y ese partido en menos de 12 meses vuelve a tener posibilidades de triunfo. Díganme díganme un ejemplo anterior a eso. Y yo les digo, yo estoy equivocado. Pero no lo hay. Un partido que estaba destinado a la pela más grande en su historia. Completamente dividido, completamente desmoralizado. Desmoralizado, que es la parte más importante. Desmoralizado. Porque los mismos PNP, la misma base del partido, no creía que el PNP iba a ganar otra vez, que podía ganar de nuevo. Y en menos de 12 meses el partido se recuperó. Y aún con la guerra civil interna que tiene por estas primarias, todavía tiene posibilidad de triunfo. Eso es lo más grande, que todavía las tiene. Y eso, mi gente, no fue gracias a Rosselló. Eso no fue gracias a Rosselló.
ni tampoco fue gracias a Pedro Pierluisi, porque Pedro Pierluisi no tiene puesto público, ni ocupa cargo ni en el partido, ni ocupa cargo alguno en el gobierno. Por ende, yo no le puedo dar el crédito a los que no tienen autoridad para tomar decisiones. Pedro Pierluisi está al nivel de hacer lo mismo que hago yo, de hablar en un teléfono. Porque el mismo poder que él tiene de tomar decisiones es el mismo que tengo yo. Ah, bueno, por ahí salió un video de que el presidente de la Cámara hace lo que él dice. Posiblemente tiene poder de decisión porque los legisladores hacen lo que él hace, lo que él diga. Pero Rosselló no fue el que levantó al PNP. Al contrario, lo laceró. Y ustedes saben por qué hay tantos líderes del bando rosellista que apoyan a Pedro Pierluisi. ¿Saben por qué? Porque el gobierno de Puerto Rico ahora mismo en muchas agencias tiene gente de personal nombrado de confianza que lo que están buscando es retener su puesto. Y yo fui testigo de una reunión, de un conversatorio en el área oeste del Partido Nuevo Progresista, donde empleados públicos de carrera estaban molestos porque sus propios jefes regionales, que eran de su partido, los atropellaban. Y por eso que usted ve que las agencias públicas, los empleados públicos que son afiliados al PNP están divididos. Unos están con Wanda y otros están con Pierluisi. Y sin embargo, si usted busca, la mayoría de los que están con Wanda son empleados de carrera. Y la mayoría de los que están con Pierluisi son los que están en los puestos de confianza. Obvio. ¿Por qué? Porque saben que Wanda Vázquez, en estos 12 meses que lleva en Fortaleza, ha gobernado con lo que heredó. Porque en 12 meses tú puedes hacer cambios en el gabinete, hacer cambios en puestos altos de las agencias, pero hacer una reforma total del personal del gobierno, de cada puesto de confianza, en cada región de la isla, en cada agencia por agencia, oficina por oficina, eso en 12 meses tú no lo haces. Es un cuatrenio que está corriendo, porque no hay tiempo. Y esos jefes de agencia, jefes regionales, muchos de ellos están con Pierluisi porque lo que quieren es retener el guiso. Porque saben que si Wanda gana las primarias y eventualmente las elecciones, van para afuera. Porque el gobernador pone gente de su confianza, no de la confianza de otro, de la suya. Y para aquellos que han estado diciendo que esta administración persigue PNPs, déjeme decirle una cosa. Si no sabe cómo funciona la administración pública, yo le voy a decir algo para que aprenda. Los funcionarios de confianza son de libre remoción en cualquier momento. ¿Ok? Yo pongo en mi gente de confianza, en la gente en que yo confío, no en la que me impuso otro. Y cuando la prensa dice que han votado PNP de la agencia, la prensa miente. Porque lo que han hecho es que los han removido de los puestos de confianza y ellos regresan a su puesto de carrera. Personal de carrera que haya sido despedido injustamente, ¿por qué no va al tribunal y demanda? Porque cuando a usted lo despiden de forma injusta de su trabajo, usted tiene todo el legítimo derecho de ir a demandar por discrimen, por injusticia, por lo que sea. Porque hay unas leyes laborales. ¿Saben por qué no hay una sola demanda laboral contra Wanda Vázquez o esta administración? A diferencia de Carmen Yulín en el municipio de San Juan. Porque las remociones que se han hecho son en puestos de confianza.
Y cuando usted acepta un nombramiento de confianza, usted está aceptando en ese mismo momento, usted está aceptando la renuncia. Todos los puestos de confianza funcionan así. Y muchos de ustedes que están con Pierluisi lo saben, porque muchos de ustedes trabajan en el gobierno. Y muchos de ustedes están en puestos de confianza y aceptaron ese nombramiento. Y ustedes saben lo que hablo, porque muchos de ustedes están en las agencias politiqueando en puestos de confianza. Y están politiqueando porque lo que quieren es mantener el trabajo en el puesto de confianza. Y no quieren regresar al puesto de carrera por menos chavo, por menos sueldo. Esa es la diferencia entre la administración de ahora y la que había antes. Así que juzgue usted. Juzgue usted. Pero en resumen, los hechos son los hechos. Hoy hay mejores relaciones con el gobierno federal y allí están las noticias con los fondos desembolsados. Hoy hay mayores libertades en cuestión de seguridad porque hay una ley de armas nueva. Tengo que dársela a Wanda. Al principio ella se opuso como secretaria de Justicia, pero después la firmó. Recapacitó. Qué bueno. Y el partido tiene mejores posibilidades de triunfo cuando hace un año no ganaba ni una alcaldía. Esos son los datos. Juzgue usted, busque los artículos noticiosos. No me lo estoy inventando, está allí. Que tengan buenas tardes y buen día. Y saben, como siempre, muchas bendiciones.